47 minutos en el Sol de la Mañana. Tenemos hoy un invitado muy especial, uno de los mejores economistas que tiene República Dominicana, Guarocuya Félix, miembro del Comité Central y tú eres el director de Economía del PLD, secretario de Economía. Perfecto, hermano. Brillante, además fuiste director de Impuesto Interno. Sí, pero tú sabes que siempre mencionan eso, parece que es lo único que yo hice en mi vida. Cuando yo saco el tiempo que tuve, fue donde menor tiempo tuve, fui director del de planificación. banco. Fui subsecretario de planificación. Superintendente de valores. Ellos verdad nada más dicen. Fue en Bandet. Pero lo que pasa es la importancia. El cambio logrado a nivel institucional en la DGI durante su gestión no genera que se recuerde eso. Mira, la gente en la calle impacto, sí. ¿verdad? Sí, la Claro, gente sí. La gente en la calle, gente en la calle, a ver, la imagen que normalmente uno tiene es que por haber sido director de impuestos, la gente con cierto temor, ¿no? Sí, claro. Y yo te digo que todos le tenemos temor. Claro. No, yo creo que la gente se recuerda de eso. ¿Sabe cómo Sabina le dice? Sabina le dice el tiburón de Hacienda. El tiburón de Hacienda. Pero entonces, fíjate que en mi experiencia personal, Mariana, es todo lo contrario. Es decir, yo lo que siento es mucha aproximación de la gente y siempre mucho reconocimiento y además con mucho cariño realmente. O sea, Sí. Yo creo que también es por la relevancia del puesto, porque impuestos internos tiene que ver con todo en la vida cotidiana. Es transversal a la vida de las personas. No, y por el trato que tú le diste a todo el mundo. Tiene que ver con todo, Bueno, es por eso. Sí, por el trato. O sea, ¿a cómo se recuerdan los directores de impuestos internos? O muy mal o muy bien. Además, dependiendo de cómo trate. por un asunto hasta biológico, a la gente le gusta ingresar, no le gusta pagar, no le gusta gastar. No es impuesto, por eso es obligado. Es la naturaleza Y cuando humana. te fiscalizan, cuando te obligan a entregar un monto de lo que tú produces al Estado, normalmente se siente resistencia. Sí, pero fíjate, María Elena, tú, Pepe, que María Elena me hizo una... Sí. Fíjate que yo creo que el gran acierto que ha tenido la República Dominicana, y eso ha sido indistintamente los gobiernos, evidentemente que fue el Partido de la Liberación Dominicana el que inició la gran reforma del área de administración tributaria en la República Dominicana, por necesidades internas, pero también porque había que converger con lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Juan fue que... comienza con Juan en el año 98, pero fíjate que la continúa don Kiko Tabar. Sí. Lo que pasa es que don Kiko Tabar le tocó la crisis de los bancos, la crisis de Banintri, claro, muy difícil. Y luego continúa con Juan, luego continúa conmigo, continúa con la persona que me sucedió y continúa con el actual director. Entonces yo creo que hay un cierto convencimiento en la clase política que toma las decisiones cuando llega el gobierno de que esta es una oficina muy importante con la que tú no puedes. Tú dijiste la persona que me sucedió. Sí, Magín Díaz. Ese Magín Díaz. Y el actual director Luis. ¿Qué parte de nuestro staff? Y Luis, claro. Que dice Eury, y yo también, director. que es el mejor economista de este país. Magín, de los mejores, de los mejores. Porque aquí estamos ¿cómo ves la situación? mejor que No, antes. pero él es bueno. Miren, Tú estás hablando de miren, brillante. eso de ser mejor o peor, yo creo que eso es muy relativo. Exacto. Entonces va a depender Por eso de los mucho mejores. con que se mire, ¿no? ¿Cómo ves la situación económica? Desde la oposición, ¿qué fue? Dice Pedro, pregúntame a mí. Mira, ¿cómo ve la situación económica? Dice Pedro, pregúntame. Mira, María Elena, yo creo que el mundo está en una situación complicada, ¿no? Y eso afecta directamente a la República Dominicana. No acabamos totalmente el mundo no acabó de salir totalmente de la crisis generada en el 2008. Fue un ciclo muy largo de recuperación. Fue una crisis muy profunda. Ya hoy en día en la literatura económica se conoce como la gran depresión. No todas las economías lograron recuperarse a niveles previos a esa crisis. Las crisis lo que generan es retrotraer los indicadores de bienestar de los países, de las sociedades. Cuando entramos en la pandemia genera una crisis importante, cuyo efecto es parecido a la crisis financiera, pero es mucho más profunda porque es una crisis de la propia estructura de la sociedad. Piensa que la crisis del 2008, y eso lo conversaba con Erio hace un momento, se genera de forma diferente a lo que es la pandemia. Y los efectos se parecen, pero no son iguales. En la crisis del 2008, lo que tuvimos es la necesidad de emisión monetaria, igual también que en la crisis de la pandemia, pero no hubo un choque de oferta. Es decir, todas las empresas siguieron funcionando, todo el sistema financiero siguió funcionando. Yo creo que la experiencia del 29 y de otras crisis menores ahí sirvió para saber qué políticas aplicar. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es un gran choque de oferta, es decir, prácticamente la economía mundo se paralizó, con excepción de algunos sectores medicamentos o insumos médicos que están relacionados con
la crisis sanitaria. Y por lo tanto, la intervención de política, aunque se parece, es un poco diferente, no es exactamente la misma. Y por lo tanto, yo creo que este es un tema que hay que destacarlo a la hora de formular las políticas económicas. Desde ese punto de vista, las políticas que el gobierno ha tenido, la ley de tasa cero y algunas políticas para enfrentar la inflación, ¿piensas tú que son correctas en función de esta realidad? No, fíjate que desde el Partido de la Liberación Dominicana, y esto es una posición tanto personal como colectiva, como organización, fijamos la posición de que no apoyábamos la tasa cero, porque la tasa cero, aunque fuese de forma transitoria, eso es lo que iba a establecer es una competencia muy fuerte. Es verdad que la mayoría de lo que está en tasa cero ya viene en tasa cero por los acuerdos de libre comercio de Centroamérica y Estados Unidos, pero eso lo que afecta directamente es el aparato productivo, sobre todo agropecuario de la República Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana desde el primer momento lo que planteó fue la necesidad no de tasa cero, sino que apoyásemos al sector productivo agropecuario. Y eso prácticamente estando en el gobierno y de la salida del gobierno. Es decir, ha sido un reclamo continuo. Por lo tanto, la tasa cero creo que es un error de política, sobre todo porque el efecto que puede tener es que disminuya la capacidad de oferta de alimentos en la República Dominicana, que es lo que te asegura la alimentación de la población. Entonces, ese es un punto. Fíjate que aunque tengamos tasa cero, tú tienes economías como la Argentina o como la economía de Brasil, que han comenzado a restringir las exportaciones de determinados insumos agrícolas y alimentos agrícolas para poder abastecer a su propia población. Y por lo tanto no puede abastecer al resto de la economía mundo. Es decir, tú puedes tener tasa cero o tasas menos cero, pero si tú no tienes quien te oferte el producto, no tiene ningún efecto. Entonces tú tienes que generarlo al interior de tu propia economía. Y esa fue la llamada que hicimos desde el primer momento. Guarcuya, hablaba la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo hace unos días acá. Hablaba de las buenas acciones de la economía dominicana y el manejo que ha tenido el presente gobierno. También hablaba del efecto del crecimiento y dice que el crecimiento de la economía no fue por un rebote de la economía como se había planteado en algunos escenarios. ¿Qué piensas tú de ese informe del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que el informe que está enmarcado en el artículo 4, que esto suena complicado, pero no lo es. El artículo 4 es el artículo 1, 2, 3, 4, y el artículo 4 lo que dice, oiga, usted tiene la obligación de revisar cada año las economías y ver exactamente rendirle cuenta al fondo. Cómo funciona y analizarla con los países. Sí. Mira, yo creo que es una nota de prensa, que es como estila el fondo, que yo creo que reconoce no solo a la actual administración, reconoce las medidas de política que se tomaron para enfrentar la pandemia. Y esas medidas de política se iniciaron precisamente en el último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en el último tramo de gobierno del presidente Danilo Medina. Hay un reconocimiento implícito importante de que no cayó la economía en mayores dificultades o no generó mayor niveles de pobreza, precisamente porque tuvimos la certeza de introducir programas que mitigaron el impacto de la pandemia. No se podía vacunar porque no había vacuna, y yo tengo que reconocer que la actual administración le correspondió vacunar y lo hizo bien. Yo creo que tiene que seguirlo haciendo bien. Ahí hay un tema que puede prestarse a una nueva discusión ahora con el rebrote que estamos teniendo del COVID, ¿no? Lo otro que llama la atención en el fondo es la necesidad de seguir consolidando fiscalmente las economías a pesar de la necesidad que se tiene de subsidiar sobre todo a los grupos más pobres y a los grupos medios. En República Dominicana los más afectados son los que... la sociedad se divide en 5 quintiles para los economistas, ¿no? Entonces del quintil de abajo hacia arriba es de los más pobres, ¿no? El quinto, el cuarto, el tercero, digamos el cuarto y el quinto y el cuarto son los más pobres, luego la clase media es el 3, clase media alta es el 2 y la clase con mayor nivel de ingreso es la 1. Digamos que del quintil 5 al quintil 3 son los más afectados, es decir, los más pobres y sobre todo la clase media.
por una razón en el tema de clase media. Y la mayoría de los que estamos sentados en esta mesa somos clase media. Así es. En sentido general. Es verdad que tienen mayor capacidad de generar ingresos. Todos somos clase media. A ver, yo no. O éramos, por lo menos. Todo lo que está Yo volví a la pobreza. A ver, yo no vine a entrar a una discusión Pues hablamos de eso sociológica de la después. composición del programa. Lo estoy Exacto. poniendo como un ejemplo. Además, tú sabes que la Como un clase ejemplo, media tiene... claro, la clase media es muy maleable, Es sí, muy es un variable, abanico ¿no? muy alto. Pero todo el que no es pobre es clase media. Y no es rico. Digamos El que no es pobre en ni igual a principio, Pedro, digamos en En principio, ¿no? principio, el que no En es pobre principio. de solemnidad. Ahora, Claro, fíjate entonces, que el la caso de la clase clase media, media y el caso de República Dominicana es una clase media. Y es muy frágil, porque tú pierdes el empleo o pierdes tu nivel de ingreso y automáticamente tú retrocedes en calidad de vida. Sí. O sea, dejas de poder pagar el colegio privado. Tú hablabas de los coger- planes de apoyo social también, que lo determina. No, usted, que ustedes no son iguales. Somos Sí. familiares. Parte del pasa nada, programa, no pasa pero nada. la audiencia no tiene que saber. Tú hablabas de... Mira, José tiene razón. No, Que yo no, pocas veces por sé. Dios. Señores, Deje la Guarocuya formalidad. inspira que uno lo tutee. Sí, por que favor. genera Sí, confianza. sí, Ok. José puede decirme. Virgilio, Dios. tutéalo, Al tutéalo. contrario, José. Tú hablabas Mira, que lo en hace el de plan de lo que decía el FMI sobre las ayudas sociales y decías también, creo que lo trataste brevemente, que venía desde la administración pasada, en la administración de Danilo 4 meses los soportes, porque era lo que duraba, en la administración del presidente Luis Abinader, esos soportes sociales 9 meses. ¿Qué tú opinas sobre eso? O sea, ¿eso tuvo que ver con que la economía diera estos indicadores también, los planes de asistencia social para que la economía se Es que mantuviera? todas las economías han hecho más o menos lo mismo, Sí. porque, Esa ha sido la salida. porque fíjate que la estabilidad social de un país depende de la estabilidad económica en gran medida y la estabilidad política. Entonces, los gobiernos democráticos y los gobiernos no tan democráticos han tenido que necesariamente habilitar programas para mitigar el impacto Sí. que tuvo la crisis global generada por la pandemia y luego el añadido, que no terminé la idea de que no habíamos salido de la crisis del 2008, entramos a la crisis de la pandemia y luego la invasión de Rusia a Ucrania, que Sí. afecta de manera muy sensible Un hombre a consciente, las óyelo, economías Pedro. globales. Ahora, aquí el punto es cómo lo enfrentaría un partido o lo enfrentaría otro partido que esté en el gobierno. Sí. Probablemente sí que hay diferencias, pero hay elementos que se mantienen. Ok. Y eso hay que reconocerlo. O sea, Ok. Guarocuya Félix. Jonathan. eliminarlo. Es como el Buda de la política económica en el PLD. Un hombre Verdugo, brillante. Mira qué sereno, pasa, Jonathan. no, racional, pero más que de el buen Bud- trato. Sí, pero mira qué pasa. tiene buenos genes. Mira qué pasa, Jonathan. El Partido de la Liberación Dominicana tiene vocación de volver a ser gobierno. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene la experiencia de haber gobernado este país durante 20 años, que han sido muy significativos para el crecimiento de la economía y para mejoras en infraestructura y para mejoras en política social. Por supuesto que sigue habiendo grandes déficits. Lo que no ha mejorado la gente, según los indicadores. Fíjate, sí, también ha habido Mucha mejoría de la desigualdad, gente. exclusión, los Sí, estudiantes sí, no saben leer. totalmente de acuerdo contigo. no se Yo pueden creo, ir a las yo creo que clínicas. no. Una Fíjate, barbaridad. yo creo que trabajamos mucho para la gente y no con la gente. Yo creo que ese es un déficit que Mira nosotros qué tenemos, grave. tenemos en la sociedad dominicana. El parque vehicular de la República Pero, fíjate, Dominicana. pero no podemos negar que ha habido crecimiento en la economía. No, Yo creo no, que es no. muy evidente. Ahora, No. te digo esto porque hay que ser muy responsable cuando tú haces oposición, para evitar precisamente caer en la situación que tiene el actual gobierno, de que todo, absolutamente todo fue criticable. No dejó títere con cabeza y hoy en día se encuentra entrampado en su propio discurso. Entrampado absolutamente y además con dificultades para poder vender la urgencia yo estoy de acuerdo que tiene con la usted y sociedad creo que económica. esa actitud suya yo creo que debería ser la actitud de gran parte de la oposición, hasta de su propio partido, porque usted no se parece a su partido, usted tiene otra forma más inteligente y racional, y por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. Sí. Para aprovechar, Escuela de Bosch. le hago la misma pregunta a todos los invitados de su nivel. Lo más fácil es mirar hacia atrás y hasta el presente, lo evidente, lo material. Pero en momentos de crisis, el gran liderazgo debe proyectar el futuro, cómo salir. En esta situación, con la crisis, que no sabemos cuándo va a terminar la guerra de Ucrania, sigue la inflación en el mundo entero, y los problemas también microeconómicos, no es sostenible el mantenimiento de la población más vulnerable con subsidios especiales durante todo el tiempo. ¿Cuáles medidas usted cree que nuestro país deba comenzar a ejecutar para prever la extensión de la crisis y la profundización de la crisis? Vamos a ver, la crisis no depende de República Dominicana y por lo tanto es algo ¿Oíste, Pedro? es algo que viene dado del exterior.
Lo que puede hacer el gobierno de la República Dominicana, quien gobierne, es mitigar el impacto de esa crisis. Y yo creo que ahí el gobierno no ha tenido total acierto en algunos temas. Por ejemplo, el gobierno pudo haber mitigado el impacto del incremento de los precios del transporte, habiendo liquidado en aduana el precio, por ejemplo, de los furgones a niveles previos a la propia pandemia, a los precios previos. No se hizo en la velocidad ni en la amplitud que requería la economía. Y yo creo que esto es un tema importante. Son temas que tú puedes pensar, es lo que los economistas llaman de sintonía fina, porque no hay un único recetario y esto hay que ponerlo claro. Esto va a depender mucho de la sensibilidad y de la experiencia de los equipos que gobiernan. Yo creo que el gran acierto del gobierno fue haber dejado el equipo del Banco Central, por ejemplo. Si no deja el equipo del Banco Central, probablemente un equipo con menos experiencia hubiese tenido más dificultades para poder mantener un sector tan sensible de la economía como es el ámbito de la política monetaria, porque afecta al ámbito financiero. Y además el Banco Central ha tomado las medidas correctas cuando ha tenido que tomarlas. Primero, por el lado de mantener liquidez en el sistema y luego por el lado de establecer las medidas de políticas necesarias para poder mitigar el impacto de los niveles de precio. Ahora, eso solo es una parte de la política económica. La otra parte donde el gobierno tampoco ha tenido el debido acierto es por el lado correspondiente a la inversión de capital. El año pasado fue una inversión excesivamente baja, este año va por el mismo camino. Hay una especie de ajuste dentro del ajuste de la economía por el lado de la inversión de capital y eso tiene un costo muy alto para la sociedad porque eso estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de los hospitales, estamos hablando de que es lo que hace que la economía crezca en el mediano y en el largo plazo. ¿Usted habla de inversión o de la ejecución de esa inversión? Las dos cosas. Entonces yo creo que son puntos que no son positivos para la actual administración. Y evidentemente que tiene un gran reto, que es mantener estabilidad de precios en un país que es el cuarto país de la región con mayor niveles de inflación. Es verdad que también somos una economía pequeña y abierta y que impacta mucho lo que ocurre en el sector externo en el nivel de precios internos. Quisiera su reflexión para complacer a la No, por favor, no le dije dime tú, me puedes decir tú, por favor. Pues con la línea de Virgilio, quisiera tu reflexión sobre tres sectores que representan divisas para nosotros. Turismo, remesas e industria del cine. Turismo en un excelente momento, reconocido internacionalmente por ser el primer país en lograr la reactivación de la industria, pero con amenazas constantes, desde un rebrote de esta pandemia hasta cualquier crisis a nivel internacional. Remesas, un gran aporte en dólares, en divisas ahora mismo, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? A ver, los economistas no tenemos una bola de cristal. No, pero, o sea, hay gente preocupada porque esto irá disminuyendo hasta desaparecer cuando las próximas generaciones de dominicanos que viven allá pierdan sus contactos acá por una ley de vida. Y la industria del cine, que mucha gente ha criticado esos incentivos, pero no, hay mucha gente que apuesta porque no solamente son los incentivos a las producciones locales, sino los dólares que deja esas producciones internacionales que vienen aquí por un buen clima, estabilidad económica y locaciones diferentes, desde pinares, montañas, playas, desiertos, todo tipo de locación en un pequeño espacio. Bueno, tú me has hecho tres preguntas en una, ¿no? Porque son tres sectores. Lo primero es que el turismo no solo depende de la bondad y el bienestar local, depende mucho de lo que ocurre con los países emisores y por lo tanto el esfuerzo que tiene que hacer República Dominicana permanentemente es mantener a los países emisores de turistas interesados en República Dominicana como destino. Fíjate que la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania ha impactado negativamente al turismo en República Dominicana y eso, los cálculos estimados para este año serían 405 millones de dólares menos por ingresos de turistas provenientes de Rusia y de Ucrania comparado con el año, con el año anterior, y República Dominicana hace esfuerzos para poder sustituir la llegada de turistas con otros mercados. No depende tanto de nosotros como con lo que ocurra en otros mercados. El otro tema que tú has planteado es el tema de las remesas. Las remesas tampoco dependen en gran medida de nosotros, depende de cómo evoluciona la economía, donde está la emigración dominicana. Si la economía norteamericana sigue manteniendo programas de ayuda, esos programas de ayuda en alguna medida van a impactar positivamente, como ya impactaron en periodos anteriores, el año pasado y el año antepasado, pero en la medida en que comiencen a retirar esos programas de ayuda, probablemente, y eso no lo sabemos, pero probablemente comienzan a disminuir las divisas que recibimos por concepto de remesas.
Las remesas, digamos que es el pago por la exportación de un factor que en este caso lamentablemente es mano de obra. Pero la migración es lo que permite equilibrar nuestro mercado de trabajo, que tiene un permanente desequilibrio. Nosotros somos un país que recibe migración y además genera migración. Correcto. O sea, nosotros recibimos migración no solo de Haití, de Venezuela y de otros países, pero al mismo tiempo nuestra gente tiene que migrar a Estados Unidos, a la Unión Europea, y prácticamente en cualquier rinconcito del mundo te encuentras un dominicano o una dominicana. Y el tercer elemento, por supuesto, que la industria del cine es una industria que va dinamizando un sector de la economía, es un sector que no existía y que por lo tanto también hace aportes, y eso evidentemente que siempre es positivo. A seguir apostando. Siempre es positivo. Tú apoyas en el interno del PLD a Francisco Domínguez Brito, ¿verdad? Sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo va ese proceso? Y la preocupación que mucha gente tiene es de que pueda acontecer una situación complicada en octubre. A Pedro no le gusta la fecha de octubre. Bueno, antes que gane uno, que oí a nosotros Pedro no lo ayer oí a Pedro. Esa fecha me trae unos traumas terribles. No le gustaba terribles. octubre. Parte de lo que estamos viviendo por ese octubre funesto del 2019. adelante. Fíjate que 6 de Pedro, octubre. yo creo que la sensación que tiene Pedro la tiene mucha gente. Es decir, que tengo que reconocer, Pedro, que no. Oíste, Pedro, la alianza sigue. Gracias. La tiene mucha gente. Siempre he Porque confiado en los tu partidos madurez. pierden no solo por el cambio de generacional, que es importante tomarlo en cuenta. Ay, 3 generaciones claro, pasó el PLD por no, encima. 3 generaciones no, sí, no, una generación. Y por lo tanto un cambio de generación, y solo conocía al PLD y los más jóvenes decían, bueno, el cambio es atractivo, Sí. y va a ser atractivo desde la antigua Roma. O sea, lo engatusaron. Hay que decir, los jóvenes no tienen memoria política y por lo tanto construyen su memoria política. Viven el momento, eso es Entonces, cierto. Construye diariamente. Sí, hay eso un así. cambio generacional, los partidos tenemos que entender eso, los cambios generacionales implican que los partidos tienen que cambiar con esas generaciones. Yo creo que de este equipo que está aquí, José La Luz ha sido el que más ha trabajado este tema, lo ha planteado de manera sistemática, por delante, por detrás, por los lados, por todas partes. Quiero decir que yo creo que José le prestó mucha atención y le sigue prestando mucha atención al tema de los jóvenes en la política, ¿no? Por lo tanto, los cambios generacionales hacen que también haya cambios de gobierno, aunque lo hagan bien. Es decir, ¿por qué? Porque tu percepción es el que está, el que tiene que cambiar. Sí. Eso es lo primero. Segundo, ningún partido gana elecciones dividido. Entonces, si tú asumas el cambio generacional y al mismo tiempo le sumas una fractura, por lo tanto, y si al mismo tiempo había una especie de golpe de Estado blando en marcha, que fue lo que ocurrió en el año 2020, se concretó en el año 2020. Con la marcha verde y tú, todos esos movimientos. Sí, bueno, es un poco más Con las complejo elecciones que municipales. eso, ¿no? No, con el hecho de deslegitimar todos los sistemas institucionales durante un periodo de tiempo muy largo que luego le ha costado recuperar esa legitimidad. Yo creo que ese es un tema poco analizado, es muy, muy Pero te he dicho pronto. algo interesante. Pero Está creo que es hablando un de un golpe blanco. no, se llama, Blando, se llama perdón. golpe de Estado blanco. Sí, Es decir, en América Latina se le ha entonces impuesto. No hay armas, no hay yo creo en que es un Venezuela y en tema, Bolivia, pero es un estaban en tema poder interesante. total. Yo creo que para analizarlo ya retrospectivamente, ¿no? Pues ya pasó, ya pasó. Espérate, Y finalmente, Golpe de Estado que blanco. pueda acontecer. Pedro, yo creo que el hecho de que yo apoye a Francisco Domínguez Brito es porque Francisco representa la mejor candidatura al interior del partido. O sea, Francisco es una persona que tiene, primero, una visión de país. Yo creo que eso es importante. Y segundo, representa esa alternativa que necesita la coyuntura, porque Francisco es capaz de conectar con todos los sectores de la sociedad, no es una persona conflictiva y además es una persona que tiene un comportamiento ético intachable. Quiere decir que yo creo que reúne muchas condiciones para ser el candidato al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que lo va a hacer, sin ninguna duda. Creo que el que gane lo vamos a apoyar. Esas son las reglas del juego. Usted gana, usted pierde, no tiene por qué irse y seguir fragmentando la organización. La organización está en un proceso de recomposición acelerado, positivo. Evidentemente que la fractura fue muy grande, Pedro. No es un tema menor. Tampoco Quizá el vamos más a minimizarla. Una de las más importantes, pues otro día que me inviten con más tiempo podemos analizar un poco Pero más la explícame historia, bien porque el PLD
ha vivido más en conflicto que en armonía. Dimos la sensación de que siempre fue armónica. No, pero esa es la naturaleza de los propios partidos políticos. La primera división del partido, que fue tan o más importante que esa, se da en el 78. No, y coexistieron dos bandos durante mucho Se tiempo. da en el 78. Luego tuvimos otra fractura. Es decir, cada 4 años más o menos tuvimos dificultades al interior de la organización. Pero explíquenos mejor un poquito eso. Explíquenos gobierno. mejor un poquito del golpe de Estado blando, porque en América Latina se han vivido varios, pero ustedes tenían una situación especial en República Dominicana porque tenían el control de todos los poderes del Estado, de gran parte de los medios de comunicación, tenían quizás no la mejor relación con Estados Unidos, pero no tenían conflicto, no tenían discurso beligerante contra Estados Unidos. ¿De dónde llegó ese golpe de Estado blando cuando ustedes tenían el control de todo? Yo te sugeriría que buscaras probablemente en la literatura los golpes de Estado blando. El golpe de Estado blando es la caracterización de un tipo de actuación que hace la oposición en un momento determinado para deslegitimar todas las instituciones del sector público. Sí, pero por lo regular en América Latina se ejecutan no solo en América, perdón, no solo en América Latina. Sí, la primavera esto es una táctica y una técnica que viene mucho antes y que no solo se aplica en América Latina. Quiero decirte, cuando tú comienzas a deslegitimar, por ejemplo, la justicia, comienzas a deslegitimar los cuerpos de seguridad, comienzas a deslegitimar las acciones propias del gobierno, no reconoces el triunfo. Pues entonces no hubo problema con el partido. No había razón entonces para que el PLD saliera del poder. Pero por Dios. No había caso de. Pero por Dios, Jonathan, te acabo de dar 2 razones que son fundamentales para salir del poder. Y te puedo dar más razones todavía por las cuales nosotros perdimos la elección. Finalmente. Dar esa razón y hablar de un golpe de Estado, usted reduce toda la razón. Después, el tema lo seguimos discutiendo más adelante. José, pregunta final ya, que tenemos que hacer un cambio. Una pregunta para las generaciones. Pregunta final. Y una pregunta para las generaciones emergentes. Primero lo de las generaciones más adultas. Actualmente siguen teniendo vigencia las escuelas de pensamiento económico de Milton Friedman, el monetarismo, y de Keynes, y de la intervención en la economía. ¿Y con cuál de esas escuelas usted se identifica más? Primero. Tú, con Friedman o con Keynes. Y segundo, nosotros estamos viendo un sistema económico que va tendiendo cada vez más hacia la virtualidad. Vemos modalidades como la economía colaborativa de Jeremy Rifkin, el metaverso, los NFT, la criptomoneda. Por ejemplo, hoy el oro vale $1.800. Los blockchains. La onza, pero la criptomoneda en crisis está bordeando los $30,000 el Bitcoin, un Bitcoin. Entonces, ¿cómo ven ustedes la economía del futuro para los más jóvenes? ¿Qué opinan ustedes en el PLD, usted como secretario de Economía del PLD, la participación de las criptomonedas? ¿Debiera el gobierno tener algún foro abierto para analizar esto? ¿Debiera el gobierno hacer lo que hizo El Salvador, que se convirtió en un santuario de criptomonedas, específicamente de Bitcoin? ¿O debería perseguirlas? ¿O debería ser neutral e indiferente a las transacciones de criptomonedas? ¿Qué opina usted? Uy, son muchas preguntas, José. La primera es si las escuelas económicas y de pensamiento económico tienen vigencia. Tienen vigencia. Las dos. No todas. Es decir, claro, por una razón. La historia económica es la que conforma el pensamiento económico vigente y contemporáneo. ¿Con cuál de las dos usted se identifica más? Espera, fíjate, decía Keynes que probablemente la idea de un político, aunque no lo sepa, con otras palabras lo dijo, es la idea de algún economista difunto. Quiere decir que no existe nadie que no sea deudor de alguien que tenga pensamiento económico. Lo segundo es que me identifico más con la economía keynesiana en el sentido de una economía social de mercado. En el de que si bien el mercado funciona, el Estado tiene que intervenir porque el mercado tiene fallos. De las dos cosas. Así es, y el Estado tiene fallos. Claro. Y por lo tanto hay sectores donde es mucho mejor dejar que el mercado haga la distribución correcta. Correcto. Y por lo tanto es una realidad que mercado tiene que regulado. Claro, es una combinación que tiene que darse entre una buena regulación del mercado y una buena regulación del Estado. Es decir, es una armonía difícil de conseguir, es un equilibrio difícil. Sería un 70-30. Pero es un equilibrio que los países nórdicos y los países miembros de la organización por lo menos se han acercado mucho más. Y yo creo que la meta de la República Dominicana debe ser parecerse a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De hecho, deberíamos de establecer como una meta explícita
Interesante. Como entró Colombia. Colombia entró último que nosotros al Centro de Desarrollo, hoy en día miembro de la OCDE, entró Costa Rica y entró Perú. ¿Deberíamos entrar nosotros? Nosotros deberíamos de plantearlo claramente, porque la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿a qué países, a qué economía nosotros queremos parecernos? Interesante. ¿A quién no queremos Guarocuya. parecernos? Me gusta. Entonces, yo creo que tenemos que definir una política de convergencia. Desde el PLD, en este momento lo que estamos trabajando en la propuesta de nuevas políticas, de una agenda de nuevas políticas, porque no podemos seguir proponiendo exactamente lo mismo. La criptomoneda. Ese es el primer punto. Pero cierro. Sí, las escuelas económicas tienen vigencia, me identifico con el pensamiento keynesiano. Es un poquito más complicado porque no eres 100% keynesiano puro, eres más una mezcla, ¿no? Digamos que soy más neoclásico. La realidad no cabe. 70-30 no, porque si es 70-30 entonces no va a El tema de la criptomoneda, yo creo que es una realidad. Es una realidad de los mercados y por lo tanto ninguna economía debe darle espalda a la existencia de las criptomonedas. Y por lo tanto lo que tú planteas de que haya un monitoreo, un foro permanente, yo creo que es lo adecuado en todas las economías. ¿Lo plantearía el PLD? Eso, Sin de que ninguna hay un duda, foro permanente? sin ninguna duda. De hecho, el Banco Central lo hace. Porque ningún partido nunca en nuestro país se ha referido a la criptomoneda. Pero lo hacen los organismos correspondientes y sobre todo Banco Central siempre está monitoreando lo que ocurre en el ámbito monetario y financiero a nivel local y a nivel global, porque tú tienes que saber exactamente cómo eso te va a impactar en tu economía. Llegar al nivel de El Salvador, yo te diría que no, porque las condiciones de El Salvador, de hecho, no son comparables a las condiciones de República Dominicana, como no es comparable Panamá o no es comparable Ecuador, son economías dolarizadas. Claro. Y esto nos da una diferencia importante, no tienen Banco Central. Y por lo tanto son tomadores de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso hace una diferencia fundamental. Por eso no podemos hacer comparaciones transversales, porque yo veo obviamente la cripto dicen, lo que cuando comparamos con otra economía... Obviamente la cripto lo no que es busca es lo mismo. hacerle un bypass a los sistemas de pago tradicionales y a los fiscalizadores Yo te diría que no es un bypass, José. Yo te diría que es algo complementario a los sistemas financieros tradicionales. Es una ruptura, no quieren saber nada de eso. Bueno, yo tengo otra opinión, porque al final de cuentas tú monetizas en moneda dura las criptomonedas. Exacto. Y hasta que no tenga un respaldo, sí, pero eso no lo hace, es que eso no lo hace la criptomoneda, eso lo hacen los especuladores. Todavía el Bitcoin no no para valer $1 millón. Todavía el Bitcoin y otras monedas electrónicas han sustituido el sistema monetario vigente. Todavía el sistema monetario funciona. Claro, y sigue funcionando. Y su valor está en el esto nos da para una muy buena discusión, pero sigue existiendo un sistema monetario dólar predominantemente. Gracias, Guarocuya, brillante, Guarocuya, como siempre. Muchísimas gracias. Invitaremos en otra oportunidad. Espero que me inviten. Si no, te invitaremos para seguir hablando del proceso económico, de lo que tiene que ver con la dictadura. No, tiene que explicar el golpe blando, porque estoy escuchando mucho el golpe blando. Eso quiere decir que esta fue la principal razón. Y de la criptomoneda. Jonathan. No, él te dijo varios casos. Jonathan, yo quisiera que no tergiversaras lo que yo he dicho. En ningún momento yo he dicho que ese es el elemento fundamental. Sí. Yo te he dicho que es un elemento explicativo, de una parte de lo que explica el proceso electoral pasado, pero no es el elemento fundamental ni es el único. Claro, pero lo quiero aclarar, te lo quiero decir. Claro, pero yo te dije te remití a una definición de lo que es golpe de Estado blando. Claro. Entonces yo quiero que por favor no tergiverses mi palabra. Bueno, lo quiero dejar muy claro. No, yo porque gracias, esa es una aproximación. Usted ha hablado de un golpe de Estado. Por primera vez un alto dirigente del PLD ha dicho en público que el partido fue objeto de un golpe de Estado. No ha sido el primero. Bueno, de hecho, puedo citar a Melanio Paredes, que en algún momento varias veces se refirió al concepto de golpe de Estado blando. Bueno, entonces finalizamos esta entrevista haciéndole un llamado a nuestro amigo y hermano Jonathan, ¿verdad, Guarocuya? A que vaya a Google. Cambio fuera.